Si no hablamos, si no grabamos. Ok. Bueno, muy buenos días. Gracias por este espacio. Estamos hoy en Tizol, Colombia, iniciando toda esta experiencia de aprendizaje y toda esta experiencia de transformación, como bien lo manifiesta el eslogan de Tizol Colombia, o sea, reinventando las prácticas en lo que significa ese aprendizaje de la formación bilingüe, puntualmente, obviamente, del idioma inglés, frente a estos nuevos normales. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados, Discovery Education, que está con nosotros, Corporate Education Solutions y la Fundación SIGE, y este espacio, obviamente, que lo abre la Universidad de La Sabana. Y quisiera iniciar esta breve, digamos, conversación que hemos convocado hoy para hablar un poco acerca de los desafíos, de esos desafíos que nos están llevando a cómo enganchar a los estudiantes con la escuela de los nuevos tiempos. Creo que antes de la pandemia ya teníamos increíblemente, incluso también con protestas de por medio, ya unos grandes desafíos que resolver en la educación, en nuestras instituciones educativas. Y pues no es desconocido para ninguno de nosotros que la pandemia las aceleró y además de acelerarla, también nos desafió y nos retó mucho a nivel de la institución, a nivel de los maestros, de los padres también y por supuesto de los estudiantes. Y quisiera básicamente centrarme en estos 4 puntos. Uno inicial que tiene que ver con el aprendizaje tradicional, donde pues durante mucho tiempo, yo creo que décadas, hemos concebido al texto como centro de la experiencia de aprendizaje en el estudiante, que de alguna manera ha generado unos impactos interesantes. Sin embargo, con todo este desafío que nos ha generado no solamente el tema COVID, sino esta nueva normalidad, pues también vemos que se requieren unos elementos motivadores mucho más allá de lo que significa la experiencia con el texto. Pero otro tema también el que nos llama mucho la atención es cómo Colombia en los últimos años, en lugar de mejorar su perfil como un país que domina una segunda lengua como es el inglés, al contrario, ha disminuido su clasificación. De hecho, la clasificación que nos da el índice EF de EPI nos muestra para el 2020 que el país que en el 2019 estaba en la posición 68 bajó a la posición 77, clasificando al país en un nivel de inglés muy bajo. Lo otro es cómo también esta nueva normalidad nos desafió a todos quienes estamos a cargo de alguna manera con la labor docente, como profesores, como maestros, que estamos llevando permanentemente nuevas enseñanzas y nuevos aprendizajes, cómo nos desafió en poder determinar las acciones y ese acompañamiento colaborativo y adecuado también con tecnología que definitivamente nos pasó una factura de cuenta, porque no es para nadie desconocido que tuvimos que de alguna manera tratar de improvisar y buscar herramientas o elementos que nos ayudaran a desarrollar esas habilidades para enseñar. Y lo cuarto tiene que ver con el tema de adaptación e integración, cómo de pronto en esa carrera por tratar de corresponder al desafío, pues empezamos a implementar herramientas, en algunos casos tomadas por gratuidad, en algunos otros porque alguien nos habló de alguna manera que nos generó algún tema de conexión en que sería razonable, pero vemos que esa adaptación e integración de los contenidos es donde también se ha dado un conflicto bastante grande. Además de tener conflictos con infraestructura tecnológica, es decir, Internet o acceso a Internet de computador y de también contenidos relevantes, adaptar esos contenidos a la institución de acuerdo a sus necesidades y a su propio PEI, creo que ha sido también otro de los grandes desafíos que hemos tenido aquí. Y ahí es donde cabe esta pregunta, ¿no? Para lo cual quisiera darle pues la entrada y presentación a Carlos Andrés Peñas, que nos acompaña hoy de la Fundación SIGE, un experto no solamente en el tema durante muchos años, sino que ha sido un garante y acompañante, digámoslo así, de estas instituciones educativas a nivel público, a nivel privado, en colegios, en instituciones educativas, pero también obviamente a nivel de
instituciones municipales y departamentales, que de alguna manera nos permite un poco en esta conversación conocer un poco más su perspectiva acorde a la experiencia de lo que le está viendo. Carlos Andrés, bienvenido. Hola, Agradecemos tu presencia en este espacio, en este escenario. Y quisiera, bueno, que nos contaras un poquito inicialmente acerca de lo que tú haces, de lo que Fundación SIGE viene haciendo en el país. vale, gracias. Buenos días para todos. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, pues nosotros somos un equipo interdisciplinario dedicado básicamente a tres cosas: a investigar, a, a apoyar procesos de diseño e innovación educativa y acompañar su desarrollo en organizaciones escolares, escuelas del sector público, privado y demás. Llevamos un par de años en ese intentar comprender la dinámica de la escuela y desde ahí construir alternativas que construyan proyectos educativos valiosos para el presente de los niños y pues para el futuro de todos como sociedad. Esa es un poco nuestra tarea diaria. Carlos, gracias. Y qué bueno que tú mencionas que estos años que están tratando de generar esa comprensión y adicionalmente ayudarle a las instituciones educativas a comprender qué es lo que está pasando y cómo además de resolverlo podemos avanzar en un proceso que motive justamente ese elemento clave y es el contenido y la interacción que se tiene con el contenido. Y quisiera hacerte esta primera pregunta. Ujú. Eh, ¿Tú consideras que los materiales escolares, de los cuales hemos hablado desde el comienzo de esta Ujú. conversación, tradicionales, hoy están motivando el aprendizaje? A ver, la respuesta concreta sería no. Y argumento el por qué ese no. La mayoría de los materiales escolares tienen detrás una propuesta educativa, tienen una estructura curricular, tienen un diseño de secuencias didácticas, tienen una secuencia de evaluación. De alguna manera, cada texto escolar es construido para volver el proceso educativo completamente homogéneo y a partir de esa dinámica, pues los materiales escolares en últimas terminan siendo iguales independientemente del niño o de la escuela en la cual se esté desarrollando el proceso. Eh, Dos, la mayoría de los textos escolares fueron concebidos en la época anterior a la Internet, donde pues sin duda la información no estaba disponible en ningún lado, sino en la cabeza del profesor o en la biblioteca, y el texto escolar era un puente que ayudaba a conectar esa información con el estudiante. Entonces, en esa medida, los textos escolares fueron una solución, sobre todo pues cuando tú y yo éramos muchachos, pues definitivamente o era en la biblioteca del barrio o tenías en tu casa una biblioteca escolar o tenías un libro de escuela que te ayudaba a conectar las cosas. Eso era básicamente lo que teníamos. Pero en el contexto actual, donde tenemos la posibilidad del acceso a Internet, es decir, donde ya no tengo que tener un mediador para la información, sino que la información está ya disponible, el problema del material escolar es que ya no es el acceso a la información el core del problema. Ahora el problema hay que plantearlo es alrededor de uno. ¿Cómo logro que la información tenga una transposición didáctica, es decir, se ajuste adecuadamente a cada niño y a cada contexto? Ese es el primer problema. Y eso es muy difícil que tú en papel lo puedas hacer, porque es que tantos niños hay en el salón de clase. Piénsate en el niño que es kinestésico, en el niño que le gusta más el proceso de aproximación al auditivo, el niño que es más visual. Eso en un papel tú no lo puedes hacer. O sea, hay una sola forma, una sola presentación, para de contar, ¿sí? Entonces, ese es como el primer gran problema que tiene la dinámica del material. Y el segundo es que si la información ya está en Internet, entonces, ¿cómo convertimos la información en conocimiento? Eso es otro proceso diferente. Y convertir la información en conocimiento implica desarrollar y diseñar estrategias y construir materiales que respondan a esa dinámica. Entonces, frente a tu pregunta, la respuesta es no, los textos escolares no, hoy no agotan eso, fueron necesarios. No estoy diciendo con esto que el papel no se requiere en la escuela. Hay cosas que todavía se necesitan que sean en papel. Por ejemplo, el trazo y la escritura de los niños. En esto ya salió una investigación que muestra que el papel ayuda a que los estudiantes, cuando leen textos largos, incluso puedan comprender mejor que cuando leen textos cortos en una pantalla. El papel no va a desaparecer, lo necesitamos. Pero necesitamos también diseñar modos más adaptativos, soportados en tecnología, que nos permitan realmente acercarnos de manera más adecuada a la diversidad del aula.
Piensa en tu teléfono celular. Tu teléfono celular puede ser que tengamos incluso Android o iOS, el mismo software, pero vamos a encontrar que los modos de configuración son diferentes. Y eso en un texto escolar tradicional simplemente no es posible. Hay algunas editoriales que te venden la idea de, no, mira, te vamos a hacer un texto adaptativo. Pues adaptativo será la portada, porque la verdad es que tú en papel, ¿cómo haces para adaptar a cada circunstancia y a cada proyecto escolar? No se puede. Pero en digital sí tenemos la posibilidad de hacer mejores transposiciones didácticas, mejores procesos de integración y de adaptación al niño y a la escuela, y a la vez, obviamente, también con recursos, porque insisto que también se necesitarán algunas cosas que estén impresas, lograr generar una experiencia de aprendizaje que sea más adecuada, más universal, que responda a las características cognitivas de todos los niños y que genere posibilidades también de producción diferente. Bueno, damos la bienvenida a los asistentes. Estamos con un experto, el señor Carlos Andrés Peñas de la Fundación SIGE, que nos viene compartiendo en sus experiencias como consultor de la escuela pública y privada en el país, donde podemos estar, digamos, siendo mucho más impactantes en lo que estamos haciendo desde la docencia, desde la academia misma. Y con base a lo que tú estás mencionando, me lleva a una segunda pregunta y es, bueno, Ujú. ¿cómo debería entonces ser la experiencia digital para motivar el aprendizaje en estas nuevas generaciones, no solamente en los pequeños, sino también en los jóvenes que están obviamente llegando a un tema muy cercano a lo que va a significar la educación secundaria, pero también la educación profesional? Vale. Eh, Yo creo que aquí hay una tarea que los invito a que hagamos todos y es, pensemos en cuando estamos sentados en este momento frente a una máquina y vamos a leer corporalmente lo que hacemos. Estamos sentados, quietos, estamos mirando un orificio en una caja de plástico y nuestra interactividad, nuestro cuerpo en este momento está quieto. Si acaso prendemos la cámara y le ponemos rostro o incluso apagamos la cámara y no hay rostro. El primer elemento clave en el tema de la integración de la tecnología es hasta qué punto realmente yo puedo generar una experiencia interactiva. Y entiéndase por interactiva, intentar involucrar al máximo las ventanas de entrada a nuestra cognición, buscar diferentes formas de aproximación y al mismo tiempo incluso tratar de involucrar el cuerpo, poder otra vez reactivar el cuerpo e incorporarlo a través del desarrollo de la experiencia digital. Eh, es decir, necesitamos que en los ejercicios, los canales de entrada sean mucho más diversos para poder jugar con esa interacción. Entonces, el solo modo escucha, pues termina siendo un poco lo mismo que hacíamos en la escuela tradicional cuando el profesor se paraba y hablaba, eh, solo que ahora pues lo hacemos desde la comodidad de nuestra casa y con zapatos más cómodos, pero realmente emula de alguna manera el mismo modelo. Entonces, para poder romper esa estructura, pues la verdad es que si bien es cierto que las posibilidades en términos motor a nivel digital no son tantas, también es cierto que podemos empezar a jugar modos de interacción diferentes. Por ejemplo, modos de interacción que impliquen conversaciones entre pares. Sabemos que las conversaciones grupales masivas en Internet con pequeños no generan suficiente impacto, pero si logramos reducir los grupos, de hacer grupos más pequeños para que hayan conversaciones entre ellos, pasamos del modo escucha al modo interacción. Esa es una idea, por ejemplo. Otra es recuperar aspectos del movimiento del cuerpo, incluso plantear actividades que involucren el levantarse, el hacer actividades corporales y que puedan ser de alguna manera compartidas en la interacción digital. Otra tiene que ver con los modos de formulación de las actividades teniendo en cuenta la demanda cognitiva de ellas. O sea, mira, pasa muchas veces que la mayoría de las actividades que se plantean son de recuperación de información, puesto que los formatos digitales no son muy amplios. Entonces, si uno mira el formato digital convencionalmente, ¿qué va a encontrar? Encuentra el formato digital típico de la pregunta de opción múltiple con única respuesta, el ¿qué más encuentra? Encuentra el de asociar, encuentra, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de H5P que tiene, no sé, alrededor de unas 20 actividades prototipo. Pero las 20 actividades que hay ahí terminan siendo actividades en últimas repetitivas y terminan siendo actividades estrictamente asociadas a información. Pocas involucran procesos mentales más complejos. Entonces, sin duda, habrá que plantear actividades que involucren realmente el pensamiento superior, que no involucren solamente el hacer una asociación entre un contenido y una definición, sino que supongan que realmente el estudiante ponga a prueba una hipótesis, establezca la evaluación de una situación, que sea capaz a partir de esta hipótesis de plantear una nueva alternativa y demás. En la medida en que la capacidad que tengamos
de involucrar a otro y de mejorar los procesos cognitivos de orden superior, el elemento digital va a ser fundamental. Sin embargo, y es un poco creo que la pregunta post pandemia que tenemos, ¿para qué vale la pena madrugar e ir al colegio? Porque es que una madrugada, no sé, pensemos en Bogotá, pensemos en Medellín, una madrugada para ir al colegio, eso implica levantarse a las 5 de la mañana, coger la ruta escolar, ir hasta el colegio y demás. ¿Para qué vale la pena ir hasta allá cuando hay muchas cosas que hoy sin duda estaban en los libros escolares, estaban en el relato del profesor y se pasaban al cuaderno y ahora están en internet? Pues yo prefiero más bien quedarme en internet si tengo que ir a buscar información cuando la información pues finalmente no es el centro del problema hoy. Entonces, la pregunta será, ¿la escuela como espacio, la escuela como escenario escolar, como espacio de socialización, sigue siendo indispensable, pero para qué? Para construir experiencias. Sigue siendo indispensable para construir relaciones donde se pueda interactuar y generar trabajo con el otro. Debe ser indispensable para construir conversaciones. Para todo lo demás, creo que existe Internet. Ok, me parece muy interesante esa reflexión, todo porque creo que nos desafía también bueno, ¿cómo entonces ahora tenemos que empezar a combinar la virtualidad con la presencialidad? Creo que ahí hay un gran desafío y dentro de tu experiencia desde la Fundación SIGE apoyando a todas estas instituciones público y privadas en el país a nivel de colegios en específico, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál sería, digamos, tu manera de ver ese elemento clave de cómo lograr integrar lo virtual con lo presencial? Digamos que he hablado mucho es que la crisis sin duda pone un panorama diferente en todo, cuando hay que poner el COVID como escenario para poder plantear las reflexiones, es indudable. Y hoy hemos hablado mucho, por ejemplo, de educación invertida. Entonces, la idea es que los chicos entran a Internet, miran, revisan, preparan la clase, luego llegan a la sesión de clase, entonces ya están súper informados, desarrollan la clase y luego cuando finalizan la experiencia vuelven al ambiente digital. Listo. Eso suena muy bien, yo creo que para los grandes está excelente, pero quiero que pongamos eso hagámoslo con los más pequeños, entre los 8 y los 10 años planteemos la dinámica invertida. Eso me huele a que me tocó hacer más tareas antes de la escuela y me va a tocar hacer otro pocotón de tareas después de la escuela y aparte tengo que ir al colegio. ¿Sí? O en un muchacho más grande, o sea, eso me suena como que, ole, me van a quitar el espacio de socialización porque aparte me toca preparar el video, ver no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego sí llegar al espacio de clase. Entonces, eso suena bien en principio, pero cuando ya uno lo va a plantear en el desarrollo de la sesión de clase, no es tan claro. Entonces, sin duda nos implica pensar el formato de la misma clase. Entonces, por ejemplo, en la pensada del formato de clase sería importante plantearnos qué definitivamente podría estar dentro de la escuela y podríamos hacer incluso el proceso de clase invertida, pero dentro de la misma escuela. Claro, nos implica una poda curricular, nos implica simplificar los horarios, nos implica hacer un currículo más compacto, donde podamos, en últimas, yo siempre le planteo una pregunta cuando se trata de podas curriculares al colegio, le planteo siempre esta pregunta y es, ¿qué necesitan aprender los estudiantes? Y por ninguna circunstancia deberían olvidar el resto de su vida. Ya, eso, póngalo en la escuela. No lo va a soltar porque eso, o sea, no lo pueden olvidar nunca. ¿Listo? Dos, ¿qué cosas necesitan aprender que la podrían aprender con usted o sin usted? Y tres, ¿qué cosas necesitan aprender que las podrían aprender incluso solos y en otros lugares diferentes a la escuela? ¿Sí? Esa poda nos va a permitir precisar lo que realmente es indispensable que se haga en la escuela para poder poner la tecnología ahí y jugar un poco esta dinámica de invertida, pero ahí. Porque es que estos pequeñitos, resulta, y cuando digo pequeñitos no digo el de primaria, cuando digo pequeñitos me refiero a los niños grandes. En unas entrevistas que hicimos en estos días para el desarrollo de un proyecto de tecnología, les preguntábamos a los grandes y decían los grandes, mire, es que yo cuando estoy sentado en la casa en el computador me distraigo. En el colegio no, porque en el colegio sé que estoy concentrado, pero cuando estoy en la casa como que el dedo me lleva a que abra Facebook, YouTube, no sé qué, otra cantidad de cosas y, no, y me distraigo mucho. Yo prefiero ir al colegio, así sea con el computador, pero prefiero ir al colegio. ¿Ok? Entonces quizás esa dinámica del aprendizaje invertido y demás pueda ser, pero dentro del mismo escenario escolar. Dos, en esa dinámica de qué sigue, entonces viene la pregunta, en términos curriculares, pues hago la decisión aquí en lo que es información y lo que es
conocimiento en términos de experiencia, entendido conocimiento como una experiencia que se convierte en herramienta para hacer. Bajo esa perspectiva, pues sin duda la información puede estar en la red, la puedo incorporar en la escuela y lo que puedo buscar son formas interactivas de acceder a esa información. Y lo otro, que finalmente, insisto, la pregunta de hoy es, ¿qué hacemos con los edificios escolares? Yo siempre le digo a mis rectores cuando acompaño que no hay peor activo que un edificio escolar, porque se usa solamente en un horario, el fin de semana eso está encerrado y solo produce gastos porque eso no produce nada más. Entonces, ¿qué hace uno con esos edificios gigantes, con esos espacios gigantes? Pues no los puede meter como centros de información, los metes como centros de experiencia. Ese es el sentido de esos espacios. Y como centros de experiencia, entonces ahí viene la propuesta curricular de pensar, ok, si los imprescindibles están aquí, entonces, ¿cómo logro yo que realmente pasemos de decir que es el poema de las clasificaciones y los elementos de las categorías literarias y de los géneros literarios, a meterme en, venga, es que crear y escribir textos creativos involucra un proceso muy largo y dispendioso donde sin duda para eso se requiere la escuela. Entender las partes de la célula y comprender la célula, pues eso está en internet y está bonito, pero el lograr entender cómo como seres humanos tenemos una estructura y unos niveles de organización celular y en últimas el macro y el micromundo están conectados, involucran experiencias educativas concretas y eso supone una mediación en el aula. Entonces yo creo que aquí lo importante es poder plantear esas dos dinámicas. Los dos mundos definitivamente vienen. En la escuela llevábamos 20 años intentando incorporarlo. De alguna manera existía el temor de que entonces, por allá recuerdo que alguien dijo alguna vez, el computador va a sustituir al profesor. Eso es una cosa desproporcionada y no es cierta. ¿Sí? Lo que la tecnología puede hacer, sin duda, es ayudarnos a sistematizar y mediar la información. Eso sí lo puede hacer hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que la tecnología no puede hacer es crear experiencias que involucren los sentidos, el cuerpo y que se conviertan en auténtico conocimiento, ¿sí? Ok, pues recogiendo mucho de lo que estás mencionando, creo que también el desafío está vinculado a cómo logramos a través de la tecnología, pero también en la presencialidad, desarrollar un hacer con el conocimiento, un aprendizaje dinámico en donde esa transformación de la experiencia con el contenido, con la materia, con el docente, entre los pares académicos, es decir, los otros docentes y también los estudiantes, nos permitan tener esa clave de lo que es un aprendizaje dinámico y motivante. Además que también considero la importancia que en estos tiempos de globalización, y traigo una palabra o una frase que decía uno de nuestros invitados en la versión TESOL de hace 2 años, el profesor Juan Valdés decía en una conversación que tenía yo con un café, me decía, ¿cómo puede hablar Colombia de tener ciudadanos con un pensamiento crítico si la gran mayoría del país padece o carece de una segunda lengua como es el inglés, en donde tenemos más del 85% de la información actualizada de este planeta en ese idioma? Entonces, en estos tiempos de globalización, creo que Colombia necesita desarrollar una mayor capacidad de nuestra gente y eso inicia obviamente en el colegio. Creo que hay colegios que lo están haciendo muy bien, pero necesitamos no hacerlo bien, necesitamos hacerlo con excelencia. Y ahí es donde también creo que necesitamos empezar a reducir esas brechas de lo que tiene que ver con la formación y la capacitación docente, porque indudablemente muchas de las habilidades digitales no eran lo suficientemente robustas antes de la pandemia y obviamente se exacerbó y fue evidente en el momento de la pandemia. Entonces, creo yo que estos elementos de coaching y formación educativa son importantes y que también haya una adaptación efectiva con el contenido, ¿no? Una adaptación de ese contenido que permita un mejoramiento de la experiencia, obviamente un impacto con el estudiante y que sea pues en lo posible mucho más, digamos, dinámico. En ese sentido, nosotros en Colombia con Discovery Education y con toda la suma que hemos hecho con la Universidad de La Sabana, con la Fundación SIGE, con Corporate Education Solutions, pues hemos desarrollado este sistema o ecosistema digital que se llama Eco Experience, que como desafío tiene sobre todo generar la atracción de los estudiantes a la nueva escuela, donde podamos transformar esa experiencia tradicional a una experiencia educativa mucho más potente, ¿cierto? Donde tengamos el desarrollo de esas habilidades,
el inglés lo potenciemos, no solamente enseñemos inglés, sino enseñemos en inglés, y de tal manera que podamos consolidar esa transformación digital, donde el aprendizaje dinámico, la adaptación efectiva, ciudadanos bilingües, un proceso de coaching e información con costos razonables, genere el impacto institucional hacia nuestros estudiantes y obviamente pues un impacto positivo en la sociedad y en la nación como tal. Y esa transformación de aprendizaje la hemos concebido en 5 elementos. Tener recursos educativos que vayan más allá del texto, una metodología como la que propone la Universidad de La Sabana con CLIL para aprender a involucrar estos elementos técnicos y adaptativos a la formación bilingüe, coaching obviamente, y la adaptación curricular, no solamente al PEI, sino también a la necesidad docente y a la necesidad de la materia y del estudiante, y que esto lo podamos integrar directamente al LMS del colegio, y si no lo tiene, pues hacerlo a través, por ejemplo, de Google for Education de una manera mucho más económica y razonable. De tal manera que tengamos formas potentes de reinventar la escuela y también el aprendizaje, y que EcoExperience como ecosistema digital sea adaptable obviamente a cada uno de los diferentes currículos que la escuela está buscando. Para ello, a través de la adaptación curricular, la metodología CLIL, los recursos educativos de EcoExperience también con Discovery Education, esa integración y el coaching nos permita llevar una respuesta mucho más rápida, razonable en términos de tiempos y costos, en donde los recursos de Discovery Education está ahí presente, sumado a la metodología CLIL que disponemos a través de la estrategia conjunta con la Universidad de La Sabana, y ese tema de coaching, adaptación, y no solamente integración al LMS del colegio, sino poder, si no lo tiene, ayudarlos en esa adquisición al menor costo, pues generar un proceso de acompañamiento con Fundación CIGE y con nosotros como Corporate Education Solutions. Lo que hacemos es sencillo. Inicialmente comprender el proyecto para que EcoExperience funcione como ecosistema, que diríamos que será el 25% del 100% de la dinámica del proceso que queremos proponer. Después acceder a ese contenido y empezar el proceso de integración, curar contenido en función de la necesidad docente, de la necesidad de los objetivos de aprendizaje, del tema curricular, del PEI mismo de la institución, y acompañar en diferentes sesiones de coaching educativo periódicamente a estos docentes, a la institución misma, a los coordinadores académicos y, por qué no, incluso de manera conjunta a los padres y estudiantes, monitoreando el impacto obviamente del ecosistema en el plan educativo institucional, pero también mirando el nivel de progreso y que esto pueda también desplayarse o, si es posible, integrarse en otros elementos de la misma institución o en un grupo de instituciones que puedan tener ese beneficio. Y al final que podamos apoyarlos en ese acompañamiento, en apoyo de tareas estratégicas de comunicación para expandir ese impacto en los usuarios. Sin olvidar algo que es importante. EcoExperience busca no generar ataduras en los contratos. Creo que la experiencia de muchos colegios ha significado tener ataduras de 3 a 5 años con contratos que en algún momento no los hacen sentir cómodos. Y EcoExperience lo que busca es que el contrato renovado sea función o más bien resultado del impacto y resultado del servicio que el ecosistema le ofrece a cada institución, pero que también los costos sean razonables, no por el hecho de tener tecnología de punta, educación de avanzada, ecosistemas que sean de última generación, que están usándose en las escuelas de Europa, en las escuelas de Asia, en las escuelas de los Estados Unidos, signifique que tengamos que acceder a un costo irracional. Aquí el tema es que seamos también ecoeficientes con EcoExperience, y es la invitación que les hacemos hoy a los rectores, a los coordinadores, a los docentes y bueno, a toda la comunidad educativa de este país y de América Latina en torno a lo que significa una nueva experiencia para enganchar a los estudiantes de la nueva escuela en esta nueva normalidad, y que con EcoExperience estamos buscando entregar esos elementos potentes para poder avanzar, obviamente, no solamente en lo que nos resta de años, sino en los años siguientes, porque finalmente la nueva normalidad se quedó. O sea, no podemos pretender que la escuela va a volver a lo que era hace 1 o 2 años atrás, sino que definitivamente tenemos que adaptarnos y ver cómo desarrollamos esas experiencias de aprendizajes en nuestras instituciones, en nuestros colegios y con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Carlos, por el acompañamiento, por estar allí presente A ti, y a quienes gracias. nos han Ya, acompañado en este dijiste algo conversatorio. ahorita, ¿no? Señor. No, dijiste que no deberíamos, pero podría devolverse a donde estábamos.
Ojalá que no. Mire, yo vi, no sé Ojalá si que no. Adriana, que nos está acompañando todavía, que hiciste como un thumb arriba. ¿Tienes alguna pregunta o algún tipo de comentario para enriquecer este conversatorio, Adriana? Hola, bueno, te agradezco el espacio, muy enriquecedor, estoy súper conectada con lo que acaban de compartir, y me parece muy importante entrar en esa nueva era de conocer todo este sistema de virtualidad, sobre todo en los pequeños, porque los pequeños tenemos un Ujú. challenge ahí muy, muy grande que trabajar, que explorar, que aplicar muchas cosas, ¿no? Yo estoy precisamente haciendo un research study sobre cómo apoyar ese aprendizaje o ese desarrollo de la expresión oral en los niños entre 6 y 11 años. Y es algo muy motivador poder ofrecer como ese extra apoyo a chicos que están perdidos porque la clase siguió en muchos contextos siendo la misma, pero en Ujú. línea y no, y no enriqueciendo el contexto de los niños en este momento. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante en acción, digamos, verlo directamente, compartir cómo comparten las familias y Ujú. los niños en especial todas las experiencias que tienen cuando están frente a un computador. Entonces, es bonito poder escuchar también cómo está esto conectado a lo que está ocurriendo, que hay más gente también trabajando en Ujú. esto e intentando ofrecer pues lo mejor para las distintas poblaciones. Entonces me encantó haberlos escuchado, muchas gracias y de Adriana, seguro los gracias a ti. exploraré Gracias. porque no sabía ¿De, nada de de qué ustedes. colegio, de qué Le voy a, colegio voy a nos contarle. acompañas? ¿De qué colegio? Homeschooling, en este Ah, tú estás instante en homeschooling. homeschooling. Ok, Estaba trabajando en Estados Unidos, en AIS, Atlanta International School, y ahora soy mamita por Ujú. segunda vez, entonces paré. Ahora hago homeschooling con un niño de 7 años y con mi bebé. ok. Nosotros con mi esposa tenemos dos hijas que están también en homeschooling, están con ABEC Academy, una institución de los Estados Unidos y la experiencia también ha sido, llevamos ya casi 7 años en eso. Qué bello, lo exploraré a Beck Academy. Yo lo Ujú, hago, digamos, con las distintas plataformas que de hecho han empezado como el boom ahorita. Me ha ido bien, Ujú. pero voy muy despacito porque la cosa digamos, muy compleja el intentar, pues, ser educadora y ser mamá. Digamos que es algo igual, pero con tus hijos es distinto, ¿no? Pero ha funcionado bien, bueno, interesante y al menos pues por 1 o 2 años así lo manejaremos con mi esposo que también es educador. Entonces pues ahí vamos. qué bueno, Adriana. Qué Carlos, chévere. ibas a decir algo. Bueno, Vale. pues, No, que contar que la experiencia de mezclarla con los pequeños, de mezclar ya presencialidad y tecnología ha sido interesante. Hay procesos muy buenos cuando tú los logras equilibrar bien. Definitivamente los pequeños responden muy bien al ejercicio de trabajar ya con materiales concretos, desarrollando proyectos de STEAM y demás. Pero obviamente, pues eso implica que la información previa es necesaria y es donde entonces la tecnología nos ayuda a mediar. Yo creo que el equilibrio, tenemos un par de proyectos ahí como en ese escenario con pequeños, hemos visto que realmente genera muy buenos resultados cuando se logra equilibrar adecuadamente. bueno, Bueno, señores y Adriana, Vale, muchísimas gracias por el tiempo, bueno, por el espacio y bienvenida al booth número 6 cuando quieras, Adriana, para que puedas allí consultarnos y también recomendar todo lo que consideres, ¿vale? muchas gracias. Por ahí listo, anoté sus datos porque estoy súper interesada también en tener ese contacto y de pronto Perfecto, posibilidades de trabajar en un futuro. perfecto. vale, Muchas perfecto. gracias. Bueno, Carlos, de nuevo, gracias. chao. Y a todos ustedes, bienvenidos a esa transformación de lo que significa la nueva normalidad y la nueva escuela. Feliz tarde. Ok, gracias.